Estamos de vuelta, estamos hablando de recomendaciones en el embarazo normal y fíjense cómo es esto tan dinámico y tan cambiante como hablábamos la semana pasada y como hablábamos el primer programa del año, ¿no? Pasamos de estar en una situación muy tranquila, bastante controlada y bueno, las informaciones de hace 5 minutos están hablando de que pasamos de 8 casos positivos de COVID a 12. O sea, uno dice 8 a 12. Bueno, aumentó un 50%, o sea, hay 4 casos nuevos. Lo acaba de confirmar el ministro de Salud Pública también, que hay circulación viral en la provincia de Misiones. Esto es un antes y un después. Circulación viral quiere decir que el virus está transitando en la provincia. Ya no son contactos que vienen del exterior. Ya no nos vamos a contagiar del que viene de China, de Italia, de España, del Brasil, del Paraguay. Nos vamos a contagiar entre nosotros. Entonces, 3 datos a tener en cuenta con el tema coronavirus. Primero, pasamos de 8 a 12 casos. Segundo, hay circulación viral. Quiere decir que nos puede contagiar la persona que está al lado nuestro. Y tercero, hay también una declaración del ministro, esto no es información mía, lo acaba de decir el ministro y lo acabo de escuchar, de que hay un 30% de asintomáticos en la provincia de Misiones. Esto cambia la situación, cambia. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Cuídense, extremen las medidas que habíamos hablado, el distanciamiento, porque la persona que está enfrente mío puede tener coronavirus y me puede contagiar. El uso del barbijo hoy tiene que ser como una prenda íntima, hay que ponérselo todo el día y no sacárselo. El lavado de manos, extremen todo esto porque entramos en otra etapa de la enfermedad. Entramos en la etapa de circulación viral, el virus ya entró a la provincia, ya está circulando, está contagiando y pasamos de 8 a 12 casos. Uno dice, de 8 a 12 no, aumentó un 50%. Si mañana pasado aumenta otro 50%, de 12 nos vamos a 20 y así vamos a ir aumentando, ¿no es cierto? Entonces está cambiando esto. Simplemente como un comentario para no bajar la guardia, ¿no? Y empezar a cuidarse porque esto es como que está empezando lo que se veía venir, ¿no es cierto? Que está empezando lo que les fue pasando a otros países. Ojalá nos pase, como se dijo siempre, que nos llegue de a poco, que la curva se achate, que nos vayamos contagiando de a poco. Entonces los que se van contagiando pueden ser atendidos y pueden ser recuperados antes que se enferme el siguiente y no se sature y no se sobrepase el sistema de salud pública y privada. Bien, volviendo al tema nuestro, seguimos con esto y con más razón le voy a dar algunas recomendaciones entonces antes que terminemos el programa sobre lo que hablamos el otro día. Pero hay cosas que tenemos que saber. Uso de medicamentos en la embarazada. Si uno tiene la duda, si una señora, si una mujer tiene dudas sobre si está embarazada o no, no debe tomar ningún medicamento, ni una aspirina, ni un ibuprofeno, ni un paracetamol. No tiene que tomar absolutamente nada, porque si el bebé, estamos en las primeras 12, 18 semanas, donde el bebé se está gestando, se está formando, el embrión se está transformando en un bebé, puede haber afectaciones y puede tener alguna malformación congénita al bebé. Ante la duda, no tomemos ningún medicamento, ¿no? Solamente lo que nos prescriba nuestro médico. El otro tema que no quiero dejar pasar, porque se ven lamentablemente a muchas mamás fumando, es el tema del cigarrillo y del alcohol. Las dos cosas son malas. Si no, yo fumaba, pero dejé de fumar en el embarazo. Si uno va a programar un embarazo, lo que debiera hacer, ¿saben qué es? Es por lo menos 2 meses antes dejar de fumar. La mamá debe dejar de fumar, la futura mamá, antes de planificar su embarazo.
Y obviamente el papá, porque si el papá fuma al lado, la mamá también está fumando. Entonces, en el embarazo no se fuma, y si uno planifica un embarazo, lo ideal sería que por lo menos 2 meses antes se dejara de fumar. Y el alcohol ya sabemos que es también perjudicial. El cigarrillo, ¿qué produce en el embarazo? Uno dice, no, yo fumo 1 o 2 cigarrillos por día y no trago el humo. No, produce falta de crecimiento del bebé, produce alteraciones pulmonares en el bebé, puede provocar partos prematuros, puede provocar abortos espontáneos. Y el alcohol produce algo más grave todavía. Si uno toma todos los días un poquito de alcohol durante el embarazo, es como que el bebé va acostumbrándose a recibir ese poquito de alcohol que le pasa a través de la placenta. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con un síndrome que se llama síndrome de privación alcohólica fetal. Quiere decir que el bebé cuando nace le hace falta ese alcohol que recibió durante los 9 meses de embarazo. Y puede ser tremendo para el bebé. También hablamos de amenazas de parto prematuros, bebés que nacen con desnutrición, con retardo del crecimiento, con malformaciones congénitas. O sea que el cigarrillo y el alcohol no son para perder de vista. Bien, radiografías en el embarazo. Me preguntaban si se podían hacer radiografías. Las radiografías, digamos, hechas en la forma adecuada y de la manera adecuada, prácticamente no tienen ningún inconveniente, ningún problema. Le van a poner una protección de plomo, ¿no es cierto? Las radiaciones que llegan son muy bajas, a veces son necesarias por otro problema de salud que pueda tener la mamá, se fracturó una pierna, se fracturó un brazo. Lo que sí tiene que avisar, si es un embarazo que no se nota, avisarle al radiólogo que está embarazada para que tome las precauciones. Y si es un embarazo que está en curso y que ya está grandote también, igual radiografías se pueden hacer. Las radiaciones son muy bajas siempre y cuando no sean radiografías reiteradas. Y también va un poquito esto de mano con las atenciones odontológicas. Me preguntaron mucho que tenían... Bueno, el tema es el siguiente. La mamá debe recibir mucho calcio. Debe tomar por lo menos 1 litro de leche por día. Y si no, tomar un suplemento de calcio. ¿Por qué? Porque el bebé es como un parásito, le va sacando el calcio a la madre. Le va descalcificando primero los huesos, le altera los dientes, ¿no es cierto? Los dientes se le van a cariar, se le van a aflojar, se le van a caer. Entonces hay que tomar muchísimo calcio durante el embarazo. Y lo otro que se recomienda es siempre el ácido fólico. El ácido fólico es una vitamina que se toma, que lo que previene son las malformaciones del tubo neural, o sea, de la columna del bebé. Que la columna se cierre perfectamente bien y se eviten algunas enfermedades como son el mielomeningocele y también el encéfalocele, que son alteraciones muy, muy importantes. Bien, ¿qué síntomas va a empezar a tener una mamá que ya está, una futura mamá que está embarazada? Y uno la va a notar rara. Hay que entenderla, hay que comprenderla, cambia su carácter, se pone irritable, a veces se pone decaída, a veces se pone eufórica, a veces no estaba esperando el embarazo y se deprime un poco, a veces la sensación de euforia también es excesiva. Entonces hay que ir comprendiendo y conviviendo con esa futura mamá que tiene un bebé en su vientre. El esposo, la pareja tiene que entender, tiene que acompañar, tiene que ver los berrinches, las cositas que puedan surgir, ¿no es cierto? Y también tiene que entender que hay cosas que son normales, y esto también la mamá lo tiene que entender. Va a empezar a tener un estado nauseoso casi frecuentemente. Las náuseas son muy frecuentes y a veces uno se da cuenta que la mamá se da cuenta que está embarazada. ¿Por qué? Porque empezó a tener náuseas, cosas que nunca tenía. O empezó a mirar la comida y le dan ganas de vomitar. Entonces dice, y la abuela que cabecea allá atrás y dice, bueno, que ya entendió, ¿no es cierto? Cuando vio que la nieta o que la hija comenzó con náuseas, con vómitos, con falta de apetito, que bajó un poco de peso, que está con un cambio de carácter. La abuela, esa sabia que está sentada allá en el fondo, tejiendo en el sillón, sabe lo que está pasando. Es más segura que el Eva-Tez a veces la abuela, ¿no? Bien, obviamente que también aparecen los mareos. Los mareos forman parte
del cuadro del embarazo, y en esto hay que estar muy atentos porque si uno está mareado no debe moverse con frecuencia, ¿no? Por ejemplo, no levantarse de golpe. Si uno está sentada 2 o 3 horas o está acostada, como suele estar una señora embarazada, 2 o 3 horas, lo primero que tiene que hacer es sentarse al borde de la cama y quedarse con los pies colgando 3-5 minutos hasta que esté bien lúcida y bien ubicada. Nunca levantarse de golpe para tratar de ir al baño porque se va a caer ahí de frente, ¿no es cierto?, con las consecuencias para el bebé. Entonces, también pueden aparecer dolores abdominales. Los dolores abdominales son muy frecuentes. ¿Por qué? Porque el bebé empieza a crecer. ¿Y qué empieza a hacer? Está ubicado acá en la zona abdominopelviana, dentro del útero. Entonces el útero se empieza a agrandar, empieza a comprimir las articulaciones, empiezan a doler las caderas, empieza a doler la panza, empieza a faltar la respiración, empieza a faltar el aire. ¿Por qué? Porque la panza va aumentando de tamaño y va comprimiendo el diafragma, entonces los pulmones se hacen más chiquititos. Y también los senos están creciendo. Entonces todo es una mamá que está agrandándose, por eso le decía la ropa holgada, la ropa cómoda, y que tiene mareos, que tiene náuseas, que hay olores que le disgustan, que no puede sentirlos, comida que no puede mirar, se pone muy sensible. Es normal que una futura mamá se la encuentre llorando en un rincón, o muy sensibles, ¿no es cierto?, ante cualquier cuadro. Así que, por ejemplo, ahora yo me imagino cómo estarán pasando las mamás embarazadas en este momento ante la incertidumbre del coronavirus, ¿no es cierto?, si le va a afectar o no a su bebé, si va a tener... Bueno, hasta ahora es evidente que no hay evidencia de que el coronavirus por ahora provoque los mismos trastornos que provocó, por ejemplo, en la famosa gripe A, donde lamentablemente produjo el fallecimiento de bebé y mamá juntos. Eso hasta ahora no está comprobado, así que por eso no hablemos. Dolores de espalda. ¿A qué embarazada no tuvo dolores de espalda? Se le pone... La mamá tiene tendencia a ponerse hacia adelante. ¿Por qué? Por el peso del abdomen, por el peso de la panza. Entonces adopta una postura que estirarse hacia atrás, ¿no es cierto? Una lordosis fisiológica se llama, y camina como agarrándose de la cintura y camina con la espalda hacia atrás. Ese es el típico caminar de la embarazada. Y bueno, tómese su tiempo, recuéstese, levántese tranquila, no se levante de golpe. No camine en pisos resbalosos, si está cosa que puede hacer, limpiar el piso, lavar el piso, pero con cuidado, ¿no es cierto? Trate de no resbalarse, de no caerse. Aumenta, les decía, la dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque está creciendo la panza, no está enferma de los pulmones, está creciendo un bebé ahí adentro, ¿no es cierto?, que está pasando son 3 kilos y medio que uno tiene acá, más los 8 o 9 que tiene encima suyo, y estamos hablando de fácilmente 12, 13 kilos que hay que saber llevarlos, ¿no? Bien, y acá hay algo que también quiero contarles que le pasa mucho a la embarazada, sobre todo después del 6º mes. Comienza la acidez. Y ahí que dice la abuela. La abuela dice, es porque el bebé tiene mucho pelo, mucho cabello. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado a esto, no es cierto? Y después encima nace el bebé y nace con un montón de cabello, ¿no es cierto? Dice la abuela, ¿viste que tenía razón? Bueno, les cuento, hay una hormona que es la progesterona, que hace que una válvula que tenemos acá que separa el esófago del estómago, que es el cardias, se abra. Entonces, lo que sube es el jugo gástrico. Es como cuando uno come una salsa muy pesada y después está como repitiendo. Bueno, eso le pasa, se abre solo y sube y baja, sube y baja. Y también tiene el otro efecto por la progesterona, que es la constipación. O sea, las futuras mamás, las que están embarazadas, tienen problemas para ir de cuerpo. Pero no es casualidad, es por dos cosas. Es por un lado por la compresión que ejerce el bebé sobre el intestino, y por otro lado porque esa misma hormona que le provoca la acidez también hace que el colon haga sus contracciones más lentas, entonces la materia fecal se evacúe también más lentamente. Y esto, obviamente, al tener la mamá que hacer mucho más fuerza en determinadas circunstancias, aparecen las hemorroides.
Las hemorroides es la dilatación, son las varices que aparecen alrededor del ano, ¿no es cierto?, muy frecuente en el embarazo, que por la congestión pelviana, ¿no es cierto?, por la congestión, porque hay mucha más irrigación, la sangre se junta ahí, y si uno a esto le agrega comidas picantes, le agrega esfuerzos para defecar y sobre todo una dieta que no está bien balanceada, obviamente que el padecimiento con las hemorroides no es sencillo y va a ser bastante complicado. Bueno, los pechos, les decía, las mamas se ponen grandes, duelen, molestan. A veces las mamás no quieren usar un corpiño, pero es conveniente que lo usen porque eso les sostiene, ¿no es cierto? Entonces evita el movimiento de esas mamas que ya están muy turgentes, muy agrandadas, y también hace que el dolor sea un poquito más llevadero, ¿no? Los cambios de humor, bueno, ya los hablamos, hay cambios de humor importantes y hay que tolerarlos, ¿no es cierto? Todo eso va a pasar cuando nace el bebé. Nace el bebé y se termina el mal humor. Uno empieza a dormir mal, empieza a comer salteado, pero uno es muy feliz con su bebé, con su hijo. Entonces ahí se da cuenta que valió la pena transitar juntos, ¿no es cierto?, esos 9 meses, ¿no? Hay algunos síntomas, y ustedes me dirán, bueno, hasta acá venimos fenómenos. Ahora, hay signos y síntomas ante los cuales debemos consultar. Por ejemplo, si yo tengo a mi esposa, tengo a mi pareja, tengo a la persona que está embarazada y viene cursando un embarazo totalmente normal, y de golpe empieza con una hemorragia vaginal, o sea, una pérdida de sangre por la vagina, por los genitales. Eso es una urgencia, eso hay que consultar enseguida. Si comienza con vómitos, pero no esos vómitos a la mañana, sino que son vómitos que no paran, hay una situación que se llama hiperemesis gravídica. La hiperemesis gravídica es una situación, no una enfermedad, pero donde la mamá no deja de vomitar, vomita constantemente. Entonces, si pasa 3-4 días vomitando, se va a deshidratar a su bebé y hasta puede producir también un nacimiento prematuro. Entonces, habitualmente la mamá con hiperemesis gravídica también se interna. Entonces, hemorragia, consultar inmediatamente con su obstetra. Hemorragia vaginal. Vómitos reiterados, consultar inmediatamente con su obstetra. Contracciones dolorosas, o sea, cuando la panza se pone dura y no afloja, consultar con su médico. Les voy a enseñar algo que se llama, esto es práctico, ¿no es cierto? Es algo que uno puede hacerlo, tomarlo como una práctica diaria. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, son 12 horas. Más o menos a partir del 4º, 5º mes y con seguridad a partir del 6º, la mamá ya percibe los movimientos del bebé. Siente cuando se mueve, patea, se va para un lado, se va para otro, está buscando acomodarse. Hay una regla práctica que sirve mucho y que es la siguiente, para quedarse tranquila las mamás, las futuras mamás. Si yo tomo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, que son 12 horas, y en esas 12 horas siento que mi bebé se movió por lo menos 10 veces, me tengo que quedar tranquilo. Quiere decir que el bebé está vital, que está bien, que está contento, que está bien hidratado, que está sanito. Ahora, si yo en esas 12 horas lo siento moverse 2 o 3 veces, o siento que de golpe pasaron varias horas y no se mueve, es una consulta urgente. Le estoy dando las pautas de urgencia porque se nos va el programa. Entonces, ¿cuáles son los motivos de consulta en el momento? No llamar por teléfono, preguntar qué hago, preguntar a la vecina, no. Hemorragia genital, contracciones uterinas dolorosas, bebé que no se mueve, si uno no siente los movimientos maternos, lo que se llama disminución de movimientos fetales, o si el dolor es fuerte y persistente, eso es indicación de una consulta inmediata. Bueno, les cuento que llegamos más o menos hasta las 20 preguntas de lo que habíamos pensado. Quedaron unas cuantas en el tintero. Nos falta lo más importante, nos falta
digamos, llegamos casi hasta los 6 meses. Nos falta el último trimestre del embarazo, que es muy importante. A lo mejor lo dejamos para el próximo programa para hablar más tranquilos, porque es muy importante las recomendaciones de cuándo concurrir al momento del parto, de la cesárea, qué llevar, qué documentos, qué ropa, cómo vestirse, cómo bañarse, cómo prepararse, qué comer antes del parto, cómo son los controles. Así que probablemente tengamos que volver el programa que viene con esos últimos 3 meses del embarazo normal para terminar y llegar a tener nuestro bebé sanito y llorando como tiene que ser. Antes de cerrar el programa, preguntas, hubieron muchísimas, lamentablemente las vamos a dejar y vamos a hacer el mismo sistema que hicimos hoy, pero les quiero, ante estas recomendaciones, que acabo de escuchar en el intervalo al ministro de Salud de la provincia, ¿no es cierto?, al doctor Alarcón, quien dijo que aumentaron los casos, que hay circulación viral, se duplicó un 50% los casos confirmados y que hay probablemente un 30% de asintomáticos. Eso nos pone en una situación de mucho mayor riesgo, pero ¿qué le estoy queriendo decir? Cuidémonos más, no podemos hacer otra cosa. Ajustemos el barbijo, mantengamos el distanciamiento social, no salgamos si no es necesario, evitemos acercarnos demasiado, y todas esas recomendaciones, que eviten ir a las guardias si no es necesario. Consultas en el embarazo en época de COVID, ahora. Con 4 consultas estamos bien si el embarazo viene bien. Al momento de embarazarse, a los 3 meses, a los 6 meses y en el último mes del embarazo. Ecografías a las 12 semanas para ver al embrión, para ver al bebé, si está el embrión latiendo, 12 semanas. A las 24 semanas, segunda ecografía para ver si está totalmente formadito. Y tercera ecografía, más o menos a la semana 36, ya preparándonos para el momento del parto. Bueno, 2 o 3 preguntitas para no dejarlos con las ganas, y si me dan 3 minutos. Buenas noches, doctor. Una consulta. Un embarazo sin síntomas es normal y es lo mejor que le puede pasar. Es lo mejor que le puede pasar. Un embarazo sin síntomas, pero es una belleza, ¿cierto? Yo le decía, el embarazo no es una enfermedad, entonces no debiera tener síntomas. Entonces, cuando no hay síntomas, es lo mejor que puede pasar, es un embarazo normal. ¿Hasta qué mes pueden dar las náuseas? Y las náuseas se dan en el primer momento, o sea, cuando uno se está enterando que está embarazada, y después se empiezan a dar más o menos en el tercer trimestre, entre los 6 y los 9 meses, que las náuseas no se transformen en vómitos y en vómitos frecuentes, porque ahí ya estamos hablando de lo que yo les decía hoy, la hiperemesis gravídica, que en ese caso hay que consultar y probablemente internarse. Bueno, muy bueno el programa, Ezequiel, gracias Ezequiel. Bueno, después nos preguntan también el uso de anticonceptivos, temas para el próximo programa. Hay unas cuantas preguntas que quedaron. Yo les creo que nuestro próximo martes va a ser hablar probablemente del último trimestre del embarazo y la diferencia entre el parto. Hay una diferencia entre lo que es parto humanizado y otro lo que es el parto natural. El parto natural, para hacernos más o menos una idea, es el que se hacía antes y que lo hacían sobre todo los aborígenes, ¿no es cierto?, la gente de la zona, donde iban y tenían su bebé con sus costumbres, un parto natural sin intervención de nadie. El parto humanizado es un parto en una institución de salud pública o privada, con algunos condimentos que le voy a explicar la semana que viene. Así que el martes podemos hablar del tercer trimestre, o sea, del último trimestre del embarazo, de cómo prepararse para ir a la clínica o para ir al hospital. Podemos hablar de lo que es el parto humanizado y podemos hablar de las cesáreas y las diferencias entre ellas. Y de paso tengo unas cuantas preguntas que ustedes me enviaron acá, que las vamos a ir agregando. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad. Lamentablemente, en medio del programa nos encontramos con esto que hablamos la semana pasada. ¿Recuerdan? Hablamos de COVID y embarazo. Así que a cuidarse ahora,
a cuidarse ahora, sobre todo las embarazadas, no salgan más que lo necesario, no es necesario una consulta mensual, traten de tener el teléfono de su obstetra, consultar allí, hagan muchas consultas por teléfono, hoy se puede hacer una videoconferencia, traten de evitar las salidas innecesarias porque, como hablábamos la otra vez, cuando arrancamos nuestro primer programa, el gobernador lo dijo, no había circulación viral, era una situación. Quiere decir que todos los casos eran traídos desde afuera. Hoy, al haber circulación viral en la provincia, quiere decir que el virus está en todos los lugares de la provincia y seguramente en algunos barrios más que en otros, como el dengue. Entonces, barbijo, lavado de manos, alcohol en gel, mantener la distancia, toser o estornudar cubriéndose, no salir si no es necesario y cuidar a nuestros adultos mayores y cuidar a nuestros chicos, porque las últimas noticias también de estos 3-4 últimos días hablan de que en niños se han producido enfermedades infecciosas que después terminaron demostrándose que fueron producidas probablemente por coronavirus. Así que bueno, esto les quería transmitir, les agradezco por el tiempo, no quiero preocuparlos, simplemente recomendarles que se cuiden, espero que se haya comprendido el mensaje de hoy. El programa lo pueden volver a ver el sábado al mediodía. Pues recuerden que pueden seguir mandando las preguntas, yo las voy registrando en la semana y que seguramente nos vamos a encontrar el martes que viene puntualmente a las 9 de la noche y vamos a terminar este tema que quedó pendiente y vamos a redondear con un parto ojalá normal o con una cesárea programada que sea exitosa. Muchas gracias por estar ahí como siempre y que tengan una muy buena semana.